La información realmente es la mitad del proceso, porque la otra mitad es la aplicación, pero es que para aplicarlo requieres otro tipo de conocimiento. No necesitas conocimientos mentales, necesitas inteligencia emocional. Necesitas crear una identidad que cumpla su palabra. Principalmente algo que he identificado en mi proceso y en el proceso de todos los traders es que la rentabilidad, desde mi perspectiva, reside en un 50% mundo interno, 50% mundo externo. Okay. Para mí, mundo externo en el trading significa una ventaja estadística, entender que el dinero, independientemente de la energía que le pongas, si tú tienes un sistema de pasos específicos ligado a una ventaja estadística, vas a generar dinero aunque lo hagas bravo, triste o tirando madrazos. Pero también sucede algo, un punto en común en el que se une el mundo interno y el mundo externo es en cumplir la palabra, porque de nada te sirve tú saber toda la ventaja estadística, tener un sistema de pasos 99% de win rate que digamos que funcione, que exista, si al final no lo cumples, porque pues no estás alineándote a la estadística. La principal problemática que tuve y que duró muchísimo tiempo y que noto en muchas personas es que no cumplen su palabra, y para mí ahí es donde empieza el mundo interno. Mi mentalidad cambió cuando entendí que este era el verdadero trabajo. ¿Y cómo lo gestionas a medida que va avanzando? ¿Dejas, digamos, el TP al 1 a 3, que es lo que más o menos tu estadística te dice, o vas tomando parciales? ¿Cómo lo haces tú? Yo testé diferentes sesiones de riesgo y me di cuenta que hay dos puntos muy fundamentales. Hola y gracias por llegar hasta esta parte del video. Antes de continuar quiero decirte algo. Nos hemos dado cuenta que el 90% de las personas que ven estos episodios aún no están suscritas. Y por eso quiero tomar unos segundos para pedirte un favor que no te cuesta nada, es completamente gratis. Dale suscribirse aquí, eso nos ayuda a crecer este proyecto, a poder trabajar en traerte mejores entrevistas, más episodios e información de mucho valor. Así que recuerda, antes de continuar este video, suscríbete y disfruta este episodio. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí por el canal de Tras el Trading. Les habla Raúl Arias y hoy tengo un invitado muy especial. Se llama Alex Taborda. ¿Cómo estás, mi hermano? Bienvenido. Mi hermanito, ¿cómo vas? Muy bien, gusto en conocerte. No nos conocíamos en persona, ya veníamos hablándonos por redes, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bro, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto igualmente también conocerte y estar acá. Genial, genial. Vamos a que la gente te conozca un poco, porque Alex pues hace trading, creo que ya hace unos cuantos años, ¿5 años? Ya casi 5 años. 5 años. Pero preséntate un poquito, ¿quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Claro, tengo 22 años. Inicié el trading a los 18 años. Justamente inicié porque pues yo desde los 15, 16 años vengo desde el mundo de los videojuegos. Yo fui y dije, no, pues yo no quiero universidad porque no me gusta nada. A los 18 yo tuve una empresa de videojuegos que se llama Eternum, creo que si alguno lo llegó a conocer, de esports, y se cayó. Yo dije, bueno, pude vivir de los videojuegos, de hacer stream, pero me di cuenta que no es lo que quería, porque tenía que estar pegado todo el día a una pantalla. O sea, ¿tú hacías streaming ya? Sí, yo desde los 14 hago stream hacía stream de Minecraft, de Fortnite, luego empecé a hacer stream de trading, pero yo hago operativas hace como 3 años. Sí. Entonces, sí, siempre me ha gustado mucho compartir con las personas, se me ha dado muy bien. Y pues yo dije como que bueno, realmente esto no soluciona porque yo quiero tiempo y plata. ¿Qué hay por ahí que de tiempo y plata? Porque en la universidad yo no había ninguna opción. Claro. Y el ex cuñado mío me dijo, venga, pues yo hago trading. Y empecé a mirar, ¿qué es eso? Explíqueme. No, a mí no me gusta enseñar. Busquemos por internet. Y ahí empecé realmente de una manera muy autodidacta. Yo no invertí en la educación por ahí hasta mis primeros 2 años y medio. Empecé solo autodidacta. En ese momento creía que era un poder, pero ahorita creo que es una creencia limitante el hecho de tú no querer invertir en tu educación. Claro. Porque definitivamente uno se ahorra mucho tiempo. Y ahí fue aprendiendo. Me choqué muchísimo porque no tuve mentor, porque aprendí de mis propios errores, pero también me brindó la oportunidad de reconocer todos los errores que uno puede cometer cuando no sabe nada, para poder compartirlos a la comunidad y que esas personas que tienen esas situaciones la puedan solucionar. Sí, total. Yo creo que eso de adquirir un mentor es muy bueno para cortarte esa curva de aprendizaje bastante. Sí, al final yo creo que el mentor sirve específicamente para eso, para reducir tiempo en base a la experiencia. Sí, total. Y bueno, entonces llegaste porque tu excuñado te dijo que hacía trading, empezaste como a ser muy autodidacta. Y cuando decides invertir en una educación, ¿con quién te fuiste o qué te llamó la atención? ¿Sabes? Es un socio, no lo conozco hace rato, se llama Felipe Toro. Él como que dejó el trading y yo no sé qué sucedió, pero ¿sabes? No me acuerdo dónde lo conocí.
pero él me enseñó una estrategia de boom 1000. Okay. De 5 minutos, así, order block solo 5 minutos, algo así, en índices sintéticos. Y ahí empecé ya a generar un poquito más de claridad. Okay. Justamente ahí es donde viene el punto de que yo, como nunca tuve un mentor, yo estuve tras estrategia, en estrategia, mirando, buscando la estrategia perfecta. Sí. Yo al inicio me veía los videos de 99% de win rate, yo decía, no lo puedo creer, en serio. Yo decía, pero ese man dice que 99% de win rate, pero esa cámara está 480p, ¿será que sí? Sí. Y empecé con eso hasta que, pues, en un momento con el tiempo, en base a los errores, pues, fueron llegando los aprendizajes. Y ahí fue, digamos, yo te comenté que, de alguna manera, pues, una parte de mi proceso muchas gracias, sí, bro. Ha venido muy acompañado de la medicina ancestral, principalmente los honguitos. Okay. Ya que, pues, me gusta mucho el tema del camino espiritual y demás. Y yo dije como, bueno, yo en medio de un viajecito, yo dije, bueno, a mí esto de que, o sea, estaba recibiendo información de leyes universales y muchas cosas que me interesan, pero que se quedan solo en información, no se bajan a tierra. Okay. ¿Cómo puedo bajar esto a tierra? O sea, ¿de qué me sirve toda esta información aplicada en el trading? Y ahí fue donde llegaron dos principios universales, el principio del ritmo y el principio de la correspondencia. Okay. El principio de correspondencia es como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. El principio del ritmo, todo lo que sube tiene que bajar. Okay. Todo es cíclico en esta vida. Y me di cuenta que esos eran dos principios que estaba en el Nasdaq, en los índices sintéticos, metales, forex, cripto, siempre hay una fractalidad y siempre hay unos impulsos y retrocesos. Claro. En ese momento mi intención fue poder entender bien cómo funciona para poder crear un sistema de pasos que me sirviera. Y ese proceso lo empecé como al año y medio, 2 años. Ahí fue donde me topé con el Smart Money, me di cuenta que la estructura de mercado, el BOS, es prácticamente el concepto de un rompimiento de impulso, entonces fui como atando como caos. Sí. Y de a poco se fue armando. Yo aún así pensaba en conseguir la estrategia perfecta, el mayor win rate del mundo. Claro. Pero pues es una búsqueda interminable, o sea, al final uno nunca va a llegar a eso porque incluso lo más funcional es lo simple. Pensaba que iba a ser un crack porque estaba lleno de ego diciendo mi estrategia con 20 pasos, súper específica, súper loca, súper rara y no hacía un peso. Y yo decía, juepucha, sé demasiado, pero no se genera nada, que hay algo que falta. Sí. Me pude dar cuenta de que la información realmente es la mitad del proceso, porque la otra mitad es la aplicación, pero es que para aplicarlo requieres otro tipo de conocimiento. No necesitas conocimientos mentales, necesitas inteligencia emocional. Wow. Necesitas crear una identidad que cumpla su palabra. Principalmente algo que he identificado en mi proceso y en el proceso de todos los traders es que la rentabilidad, desde mi perspectiva, reside en un 50% mundo interno, 50% mundo externo. Okay. Para mí, mundo externo en el trading significa una ventaja estadística, entender que el dinero, independientemente de la energía que le pongas, si tú tienes un sistema de pasos específicos ligado a una ventaja estadística, vas a generar dinero aunque lo hagas bravo, triste o tirando madrazos. Pero también sucede algo. Un punto en común en el que se une el mundo interno y el mundo externo es en cumplir la palabra. Porque de nada te sirve tú saber toda la ventaja estadística, tener un sistema de pasos 99% de win rate que digamos que funcione, que exista, si al final no lo cumples, porque pues no estás alineándote a la estadística. Y la principal problemática que tuve y que duró muchísimo tiempo y que noto en muchas personas es que no cumplen su palabra. Y para mí ahí es donde empieza el mundo interno. Si tú ya cumples tu palabra, yo creo que tú verás si quieres aprender espiritualidad, crecimiento personal, o sea, si tú cumples tu palabra y tienes una ventaja estadística, vas a generar dinero. Pero si aún no tienes la capacidad de cumplir tu palabra, deberías empezar a mirar hacia adentro. Sí. Deberías empezar a mirar hacia adentro para saber qué es lo que limita, qué identidad tienes, qué hábitos tienes y qué estás reafirmando a través de cada cosa. Claro. Y pues bueno, pues ahí se va desarrollando muchas cosas, ¿no? Claro. Pero pues, Claro. Puntualmente cuando ya descubres esa parte que tú dices, bueno, ya tengo la parte externa, interna, en cuanto al trading, estrategia hablando, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O sea, ¿por dónde como que empezaste a encontrarle la comba al palo? ok. Mi mayor maestro ha sido el mercado, realmente, porque todo ha sido práctica y error. Yo he sido muy sistemático en registrar todo. Entonces yo opero 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Y yo a todas mis operaciones le tomo fotos del antes y el después. Yo decía, ¿por qué cuando sale el trade en pérdida después mi mente dice, ay, yo sabía? Yo decía, o sea, ¿por qué mi mente dice que sabía si realmente no sabía? Si no lo hubiera tomado. Exacto, si no lo hubiera tomado. Entonces digo, me parece demasiado raro. Entonces me di cuenta que la percepción que uno tiene del mercado previo a tomar la entrada va muy desalineada cuando se da. Y dije, quiero alinear esa percepción. Quiero entender cómo se ve antes las ganancias, porque
no lo entiendo. Entonces empecé a sacar justamente una lista de operaciones y empecé a buscar los patrones técnicos de mis ganancias y los patrones técnicos de mis pérdidas. Wow. Ahí encontré mi ventaja estadística. Claro. Porque me di cuenta curiosamente que la mayoría de las operaciones que ganaban tenían unos conceptos a favor y la mayoría de operaciones que perdían tenían los mismos conceptos en contra. Entonces me decía lo mismo, siempre apliqué lo mismo. Y curiosamente dije, yo quiero ser más específico, llegar más al fondo, quiero encontrar los pequeños detalles y tener algo supremamente específico. Pero llegué a un punto de sacar retroalimentación que ya siempre la respuesta era la misma. Siempre cuando perdía eran un punto en específico y siempre que ganaba era un punto en específico. Okay. Y si quieres lo podemos ver en el mercado. Claro. Justamente, digamos, uniendo con esta explicación para pasar al mercado, yo dije, bueno, quiero ser experto en impulsos y retrocesos. Aprendiendo de muchos mentores, y ahí ya aprendí de muchas cosas, me di cuenta de dos conceptos fundamentales. El impulso direccional y el retroceso correctivo. Como te menciono, vengo de Smart Money, trabajo con los conceptos que utilizo son estructura de mercado, order blocks, imbalances, liquidez, principalmente. Pero entonces, estos conceptos me parece que son muy poderosos, pero tienen que tener un orden y un patrón en específico, porque no se vuelve un revoltijo. Sí. Encontré un tipo de impulso y retroceso específico que me brindaba una ventaja estadística en el mercado y empecé a explotarla. ¿Cuál es este impulso y retroceso? Vamos a pasar aquí al gráfico entonces para que nos expliques cómo es. Fuego. Hay algo muy importante y es que, claro, impulsos y retrocesos, sabemos que el mercado se puede impulsar así, entre comillas, porque realmente no es así, pero que cuando vamos a la esencia, pues de alguna manera, si nos vamos realmente cómo se expresa el mercado, a veces puede ser así, otras veces puede darlo muy fuerte de una vez, otras veces puede darlo lentamente, otras veces sube, baja, baja y así lo termina dando. Pero de entre todas esas aprendí que pues no debo ser maestro de todo, debo ser experto en una sola cosa. Y había, ¿dónde está esto? Habrían justamente impulsos específicos y retrocesos específicos que van ligadas a una dualidad del mercado que yo he identificado. Hay impulsos y retrocesos. Sí. O es imbalance o es liquidez. Curiosamente, si rellena el imbalance se vuelve liquidez. Y si no hay liquidez es imbalance. O sea, no hay más opciones. Cuando hay imbalance, normalmente... Me di cuenta que estos siguientes puntos. Primeramente, cuando en un impulso hay un imbalance al inicio, esto es el concepto de impulso direccional, que inicia el primer impulso con imbalance. Y el retroceso correctivo es cuando el precio retrocede algo así. Mi patrón en específico, ¿cuál es? O sea, así como el mejor modelo, se ve más o menos así. Ese retroceso correctivo prácticamente es como rangueado, ¿no? Como que hay mucha liquidez, sí, pero que va lento, que intenta bajar mucho rango, una forma tendencial. Exacto. Y me di cuenta de algo muy importante, y es que a mí lo que más me importa es cómo inicia, cómo termina y cómo inicia. Porque noté un patrón ahí. Noté que cuando la tendencia va a favor, el impulso direccional tiene el principal concepto de que te brinda dirección. Entonces, si el impulso direccional es alcista, la dirección es alcista. Y el retroceso correctivo es lo contrario al impulso. Va en contra de tendencia. Entonces, si yo tengo un impulso direccional alcista, me está diciendo que voy alcista. Pero a veces el retroceso también es direccional. Entonces, en vez de tener un retroceso con liquidez, subía fuerte, pero también bajaba fuerte. Y esos escenarios a veces se ganaban, pero a veces no, y no tenía mucha claridad. El escenario específico fue cuando encontré justamente el impulso direccional y el retroceso correctivo. Pero ojo, no es necesario que el correctivo sea en todo el proceso. Es principalmente, o sea, realmente estas partes intermedias no tienen relevancia para mí. Lo que tiene relevancia es cómo inicia, cómo termina, cómo inicia. Porque acá es donde veo que tenga imbalance y normalmente se complementa con cuerpo de vela. No es necesario, pero muchas veces tiene cuerpo de vela y es como una buena indicación. Y principalmente acá liquidez, 3, 4 máximos en claramente descendentes. Diagonales. Y puede que acá haya un severo imbalance, pero si acá mejor liquidez, no me importa el imbalance. Y ahí es donde me di cuenta que el precio llega a unas zonas específicas que ya las llamo zona premium y deja la misma reacción que deja al inicio, impulso direccional. Cuando me deja también un impulso direccional en un time frame menor, en una temporalidad menor del rango operativo, es cuando me brinda mi gatillo, que es la confirmación de entrada para yo entrar. Yo lo que busco es que el precio suba también de manera, generándome un imbalance, retroceda si puede correctivo, pero no es necesario, y al romper busco entrarle con stop loss más o menos
o dependiendo debajo de este mínimo o debajo de este mínimo, busco siempre 1 a 3. Entonces, mitigar máximo. Siempre es el mismo patrón. Me di cuenta que este patrón lo repite absolutamente en todos los mercados. Si tú buscas este patrón en el Boom Mill, en el Volatility, en el Step Index frente a índices sintéticos, si nos vamos a los metales en el oro o en la plata, si nos vamos a las divisas en cualquier par del dólar o divisas, si nos vamos a los índices Nasdaq, incluso yo le tuve mucho tiempo al Nasdaq porque yo duré 4 años en sintéticos, mi último año me expandía Forex, metales, yo decía, no, que muy rápido, que muy volátil. Cuando me metí este patrón lo deja resto en el Nasdaq y antes me volví fan del Dow Jones y el Nasdaq. Entonces, ese es el patrón específico, pero claramente hay un sistema de pasos. Es un sistema de 4 pasos. Primer paso, crear contexto. Este patrón debe ir a favor de la tendencia macro. Llévame con ese paso 1, se lo podemos mostrar acá. Bueno, perfecto. Ven. Entonces eliminamos esto acá. ¿Se puede eliminar todo? Sí, puedes eliminarlo. Perfecto, listo. Entonces, primer paso, identificar contexto. ¿Cómo identifico contexto? Viendo el último BOS. Pero entonces, el BOS, que es el rompimiento de estructura, puede ser un BOS de 1 hora, de 4 horas, y siempre busco ver el macro. Ejemplo, en este caso que estamos en un escenario de 4 horas, que el precio ha roto, yo puedo decir en una... Denme 30 segundos de su tiempo para hablarles de nuestro patrocinador Gold Funded Trader. Si se quieren fondear con CFDs, pueden utilizar Gold Funded Trader. Si los suyos son los futuros, pueden también utilizar Gold Funded Futures. Lo más fuerte de esto es que pueden quedarse con 100% de las ganancias y los retiros o pagos suelen ser bajo demanda. Además, permiten operar noticias y no tienes límite de tiempo. Los pagos suelen ser muy rápidos. Ahora mismo tienen el 30% de descuento utilizando el código CARD en el proceso de compra. El enlace lo encuentras aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias y continuemos con el episodio. Ahora está bajista por este BOS. Pero en un día 4 horas yo lo veo alcista con este BOS. Porque realmente lo que yo busco son rangos operativos premium. ¿Qué son rangos operativos premium? Un rango operativo que lo conforma un impulso direccional y un retroceso correctivo. Inicia con imbalance, termina con 3 rayitas de liquidez. Y ahí, entonces, primer paso, crear contexto. Listo. Para mí, este BOS alcista es contexto de que antes de que rompa este mínimo, la mayor probabilidad está en que rompa este máximo. Claro. Ya automáticamente ya tengo ese rango operativo. Ahorita digo, ok, ¿en qué parte va a subir? Ahí es donde viene el tercer paso. Primer paso, crear contexto, simplemente saber que alcista o bajista. Claro. Alcista. Segundo paso, identificar un rango operativo premium. No un rango operativo cualquiera. Tiene que ser premium porque a veces el rango, en vez de subir fuerte con direccional, puede subir así bien correctivo con mucha liquidez y eso tiene más probabilidad a que venga y lo tome. Ahí donde tú dices que es súper importante el imbalance, ¿no? Al inicio de ese rango premium. Totalmente. El tercer paso son las zonas premium. Como yo te mencioné, yo simplemente me basé en operar y registrar mis operaciones y ver que el mercado me dijera que funcionaba. Claro. Cuando yo me puse a identificar qué zonas eran las que más reaccionadas, me di cuenta que habían 4 zonas en específico. Order block decisional, inducción del decisional, order block original, inducción del original, que es el mínimo prácticamente. Lo que yo quería identificar era, yo decía, yo quiero saber qué zona es la más probable para meterle orden pendiente y no preocuparme de nada y simplemente meterle siempre orden pendiente a la misma zona. Identifiqué que no encontré ningún patrón, en zona, pero encontré un patrón de reacción que fue distinto. Entonces yo veía zonas y no había un patrón estadístico, no encontraba nada, pero me daba cuenta que sí había un patrón de reacción que se repetía independientemente de la zona. Y ese patrón era el mismo patrón de cómo iniciaba, pero en una temporalidad menor, que un impulso direccional en una temporalidad menor. Entonces, claro, ¿cuál es el tercer paso? Que es simplemente identificar y marcar zonas. Para mí la primera zona que veo de acá, esto es pura liquidez. Acá hay algo muy importante, un patrón que deja el mercado que viene dentro de los impulsos y retrocesos, es entender la naturaleza. El impulso debe retroceder mínimo el 50% para equilibrar. ¿Qué pasa? Muchas veces el precio no retrocede al 50%, sigue subiendo. Acá el trader dice, ¿sabes, bro? Mira vos, compra. Llega el precio y le hace así, le mete, le saca el stop loss. No, pero ¿cómo así? Vos bajista entonces, metámosle acá venta. Pero ¿qué sucedió, bro? Estaba equilibrando el rango macro. Claro. Porque ya lo que está sucediendo acá es el impulso y retroceso macro que se observa de esa manera. Entonces es lo mismo que observamos por acá.
justamente cuando me voy a este lugar, me doy cuenta del mismo patrón, que el precio viene subiendo, deja mucha liquidez, yo le busco compras. Cuando me rompe mínimo, yo no pienso directamente en ventas en micro, sí, en ventas en micro, sí. Claro. Pero en macro, yo lo que busco, ya digo, ok, el precio viene a mitigarme esta liquidez, a rellenar mi balance y a reaccionarme en cualquiera de mis zonas. Okay. Yo no sé en qué zona va a reaccionar. Yo escucho el mercado para que me diga en base a lo que va dejando hacia dónde está dirigiendo sus mayores probabilidades a través de ese sistema de pasos. Entonces ahí es donde yo digo, ok, la primera zona que identifico es esta zona de liquidez. Esta zona donde se acaba toda la liquidez, incluso, pero voy a eliminar acá todo esto es brush. Sí, o si quieres le das. Pues sí, pues eliminemos todo, sí, más fácil. Ok, perfecto, listo. Entonces, si quieres ampliarlo, no sé si quieres ampliar el gráfico. Claro, sí, para que se pueda. Yo creo que hasta ahí, mira. Listo. Entonces ahí es donde yo digo, listo. Lo que yo siempre observo es voz, mínimo, máximo, inicia con imbalance, termina con liquidez. No necesito, ahí es donde te digo, no necesito mucho más. Simplemente con que tenga 3, 2, mínimo 3 en lo posible. Zonas premium, zona decisional. Primero, esta zona de liquidez la marco por acá. Ok. Listo. Ya automáticamente yo puedo decir que la zona decisional en macro podría ser esta zona, pero es que mi order block, acá hay un requisito para que el order block sea válido. Tiene que tener imbalance. Genial. Entonces, acá no hay imbalance, acá hay pura liquidez. Entonces acá yo esto no lo puedo tomar como order block decisional, pero sí lo puedo tomar como inducción del decisional, que es la toma de liquidez. Okay. Y ya yo podría tomar toda esta zona como una zona original. Yo no sé realmente el precio dónde va a reaccionar. Yo lo que espero es esperar que el precio acá me reaccione de una manera decisional, y si me reacciona de una manera decisional es donde lo voy a buscar entrada. Pero si me sube de una manera correctiva, antes si algo le busco una venta en el último imbalance, del último micro bajista. Y ahí es donde digo que le puedo buscar una venta hasta acá, hasta esta toma de liquidez cortica, y si acá llega y luego me bota un impulso direccional así bien a fuego y hasta me retrocede correctivo ya para un aspecto alcista, incluso me deja me encanta que deje imbalance abierto, porque está cumpliendo el direccional a mayor perfección. Claro. Y acá en este rompimiento es donde yo buscaría la compra acá con el stop loss debajo de este mínimo o debajo de este mínimo. ¿De qué depende si este mínimo o este mínimo? El riesgo-beneficio. Yo busco siempre 1.3. Entonces si en este mínimo, si puedo dejarlo en este mínimo y el máximo me da 1.3, en este mínimo. Pero si no me da 1.3, pues entonces lo ponemos debajo de este mínimo, que también es válido. Y ese es el patrón que siempre busco en todo momento. Vamos a observarlo cómo cumple en todo momento, porque es muy interesante. Claro que sí. Recordemos, dime. Claro. Ok, mira. Simplemente vamos a ver esta tendencia. Veamos, sube con fuerza, retrocede correctivo, sube con fuerza, retrocede correctivo, llega a zona, sube con fuerza en balance, tiki, incluso acá no alcanzó a mitigar este máximo. Acá es donde uno puede tomar entrada, porque como no ha mitigado el máximo y me está retrocediendo, y si regresa, obviamente ya lo puedes calibrar. Exacto. Y justamente llega, el precio vuelve a tomar liquidez order block. Si no le entró acá, le puede entrar acá. Volvió y rompió. Acá donde vuelve y rompe, vuelvo marco operativo, miro direccional, sí, correctivo, sí, y es donde te menciono el Nasdaq y los 30 lo repiten demasiado. Correctivo, sí, zonas, decisional, incluso eliminemos esto otra vez acá. Zonas, decisional, ¿dónde está el decisional? Original, en esta se fue el original. ¿Y cómo reaccionó? Direccional nuevamente. Y entonces es el patrón del patrón. Tan correctivo, llega a zona, sube, incluso acá no me rompió. Si no me rompió y no le he entrado y me retrocede, correctivo nuevamente, mejor dicho, es como... Te hace agua la boca. Sí, literalmente. Entonces ahí es donde, claro, ya sé que yo tengo este mínimo, tengo este imbalance, y ya debajo de este mínimo no me voy. Y si el precio y si tras de eso tengo más paciencia y espero y me reacciona con un engulfing, con imbalance, y ya todo el contexto, pues igual, y vuelve y se desarrolla, rompe, ¿qué sucede? Ahí es donde viene. Entonces acá es donde de alguna manera uno puede comerse unos stop loss, porque igualmente esta estrategia tiene un 40% de win rate. De 10 operaciones pierdo un promedio de 6, gano 4 al 1 a 3. Y pues acá es donde uno se puede perfectamente como un stop loss, pero entonces para mí la mayor comprensión viene que me rompa acá abajo no significa que me vaya a romper acá abajo. Y eso para mí es entender el contexto. ¿Ese contexto tú lo empiezas viendo en diario o con 4 horas te basta?
4 horas diario lo veo ya cuando sucede escenarios como estos. Ok. Digamos, fíjate que yo en estas zonas, pues no necesito ver tan macro, pero ahorita que me rompe ya tengo que ver en qué rango O sea, macro como, estoy. como Ahí sí. quien dice, si rompe muy fuerte, como está Sí. pasando de pronto acá. Espera a ver si podemos correr el gráfico. Aquí. Si rompe muy fuerte en esta caída, ¿cierto? Ahí es donde tú dices, bueno, 4 horas me está haciendo una ruptura fuerte, pero no sé, tengo que mirar si es que realmente es un retroceso en diario y por eso es que ahí es donde miras el macro. Ok, perfecto. Exactamente, y más porque pues cuando nosotros nos vamos, no sé, al diario o al semanal del Dow Jones, partimos de que Claro. siempre es alcista. Sí, sí. Entonces, por eso también me gusta mucho, porque no solamente genera una tendencia clara en largo plazo, sino que si te diste cuenta, todos esos impulsos repiten un patrón. Si nosotros nos vamos, no sé, al oro, al eurodólar, no lo repite a veces, no siempre. Y el Nasdaq y el US 30 lo repite constantemente. Claro. Por eso me gusta. Y es eso. Entonces me di cuenta justamente de que después de que ya tú tienes una ventaja estadística, mi trading cambió cuando conocí y entendí qué significa una ventaja estadística. Tener un patrón específico que genere una ventaja frente al mercado estadísticamente. Y mi proceso se basa en repetirlo todos los días. Okay. Tú mencionaste mucho el tema de la bitácora, porque Sí. hay mucha gente que le da flojera hacer la bitácora, ¿no? Da pereza. Sí, da pereza porque Da tienes pereza. que documentar un trade. Pero ¿cómo lo haces tú? Sé que es como la parte a donde todo el mundo no quiere llegar, como que bueno, dame la estrategia, pero creo que clave es realmente llevar una bitácora. Claro. ¿Por qué es tan importante eso? Lo que no se mide no se puede mejorar. Ok. Necesitamos medir lo que hacemos para tomar conciencia. Si tú no eres consciente de lo que haces, pues no vas a mejorar, porque seguramente te vas a estancar. Personalmente yo tengo un sistema que comparto en mi academia, se llama la retroalimentación DTE, retroalimentación de disciplina, retroalimentación técnica y retroalimentación emocional. Tengo 3 sistemas de retroalimentación, donde pues abarco los puntos más fundamentales. Me di cuenta que el éxito en el mercado es el hecho de que tú cumplas tu plan. No obstante, me di cuenta muchas veces pérdidas que salían de mi estadística y decía, ¿pero por qué? Y cuando observaba, me daba cuenta que no estaba cumpliendo el plan. Y por eso es tan importante, porque Claro. el trading a veces tú como que te metes en la película y a veces puede que dejes de cumplir una que otra cosita. Claro. Y es importante estar constantemente recordándose lo que uno tiene que hacer. Claro. La disciplina, la retroalimentación de disciplina es un archivo donde te pongo los 4 pasos y si tú cumples los 4 te aparece el 100% de disciplina, pero uno debe ser consciente y responsable de que si no cumpliste un paso, el punto no es juzgarte ni culparte, sino registrarlo para tomar conciencia de qué promedio de disciplina estás teniendo. Claro. El segundo archivo es la retroalimentación técnica, la tengo a través de Notion. Pantallazos del antes y el después de las temporalidades, 1 hora, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto. Y el después, entonces lo que yo hago es tomar las fotos de lo que vi y escribir. En 1 hora vi esto, en 15 minutos vi esto, en 5 minutos vi esto, en un minuto vi esto y por esto tomé estas decisiones. Claro. Y cuando se pierde, si la gano, no hago nada, pero cuando se pierde, sí tomo retroalimentación, porque quiero darme cuenta si fue una pérdida estadística o fue una pérdida mía de mi responsabilidad de cumplir mi palabra. Claro. Y el journal emocional es escribir lo que siento. Claro. Ya sí es escribir lo que siento. Claro. Entonces definitivamente yo creo que da pereza, pero mi mentalidad cambió cuando entendí que este era el verdadero trabajo, porque Sí. pues tú analizas en 15 minutos y oprimes un clic, pero Claro. este no es tanto, o sea, ese es el trabajo entre comillas, pero el verdadero trabajo para construir algo sólido internamente es hacer la retroalimentación, porque el trading es estadístico. Totalmente. De hecho, a mí me parece que la bitácora ayuda mucho porque el repetir algo muchas veces, ese es mi proceso, y verlo consecutivamente tantas veces hace que te vuelvas experto y agarres confianza, ¿no? Claro. Es como cuando agarras un vehículo a la primera, dices, bueno, me puedo equivocar o estoy muy prevenido, pero cuando ya lo he manejado muchas veces ya fluye, ya es como automático, Claro. ¿no? Sí, y fíjate que eso es un punto muy importante que trabajo en la academia frente a lo automático, porque yo creo que lo automático nace cuando se crea una identidad y una costumbre, una creencia Sí. detrás. Personalmente lo que yo trabajo y me gusta compartir es acostumbrar a mi mente a aplicar siempre lo mismo. Cuando tú siempre buscas ver lo mismo todos los días, se hace más fácil verlo. Sí. Y ahí es cuando hay algo que se llama sistema reticular activo, no sé si lo has escuchado, No, es no. una parte del cerebro, a lo que tú le das atención y le das valor,
tu mente inconsciente lo percibe. ¿No te ha pasado que tú dices, yo quiero esta motico y la ves, la buscas, le miras los tutoriales? No sé, a mí me pasó con el Mustang. Yo quiero un Mustang negro así, lo miraba, esto, lo otro. Yo nunca veía Mustang en la calle, lo empecé a hacer. Y ya el rabillo del ojo veía un Mustang de una vez. Yo no lo identificaba, era hasta mi propio subconsciente. Sí. Y así le pasa a todas las personas. A las mujeres normalmente les pasa con el embarazo. Sí. Las mujeres no ven embarazadas, pero se embarazan y empiezan a ver a todas las embarazadas. No significa que hayan más Mustangs en la calle. No significa que hayan más embarazadas en la calle. Significa que tu sistema reticular activo lo empezaste a alinear, le diste atención y valor a eso y por consecuencia tu mente lo empieza a ver. Eso pasa con las oportunidades en el mercado. Cuando tú le das valor a los resultados y a las pérdidas, es cuando curiosamente tú pareciera que el mercado está en tu contra, que uno dice, que uno llega al punto y dice, marica, si yo meto en contra de mis operaciones me gano todo, porque estoy perdiendo absolutamente todo. Sí. Así como mismo yo sé que todos los traders han tenido momentos donde ganan todo. Sí. Yo me cuestioné por qué sucede esto, porque a veces se sale de la estadística. Y es porque el sistema retricular activo lo alineas a la pérdida y ya no percibes las ganancias, percibes la pérdida. Cierto. Solamente hay dos opciones, sube o baja. Solamente está lo que dice el mercado o lo que dice tu ego. Claro. Le vas a poner atención a alguno de los dos. Cuando tú empiezas a ver todos los días el mismo patrón estadístico, estás alineando tu sistema retricular activo a identificarlo todos los días en el gráfico. Entonces ya no se vuelve solo un trabajo técnico, sino también interno. Súper bien. Y en cuanto a la gestión de riesgo, ¿cómo lo manejas tú ahí? Ya estás en el trade. ¿Cuánto normalmente arriesgas por trade? ¿Y cómo lo gestionas a medida que va avanzando? ¿Dejas, digamos, el TP al 1 a 3, que es lo que más o menos tu estadística te dice? ¿O vas tomando parciales? ¿Cómo lo haces tú? Yo testé diferentes gestiones de riesgo y me di cuenta que hay dos puntos muy fundamentales para cualquier gestión de riesgo. Primeramente y principal, la estadística. Porque la misma estrategia con diferentes gestiones de riesgo te da diferentes estadísticas. Pero segundamente, para mí la más también fundamental es la paz. Porque hay gestiones de riesgo que dan más y menos paz. Y eso ya es muy personal. Me di cuenta que cuando algo no me daba paz era difícil de cumplir. Entonces busqué gestiones de riesgo que me den paz. Principalmente yo inicié con 1 a 3. No pude soportar la tolerancia a la pérdida de 6 pérdidas y ganar 3-4. Luego pasé a 1 a 1, 50%, al 1 a 1, 50% de parcial. Subí a break-even y era o break-even 1 a 3, pero entonces si se me iba a break-even ya ganaba el 0.5 de riesgo-beneficio. Claro. Entonces eso o sea, los números, el win rate sube, los números azulitos suben y curiosamente me di cuenta que si tú no tienes poca tolerancia a la pérdida, sirve muchas veces tener menores riesgos-beneficios porque es más fácil para la mente asumir la pérdida cuando ve más azules que rojos. Claro. Entonces son desde mi perspectiva como hacks mentales. No obstante, luego que pude como recobrar esa confianza a través de esa estrategia, me di cuenta que ya podía ganar más, solo tomando 1 a 3 porque me estaba reduciendo mi ganancia, pero ya no tenía miedo, ya tenía mucha más confianza. Y otra vez volví al 1 a 3. Y personalmente me gusta la simplicidad porque es lo que me da paz. Entonces a mí algo que no me gusta de esa estrategia es que cuando metía la operación tenía que estar pendiente hasta que llegara al 1 a 1 para tomar parciales. Ahorita no, ahorita yo tomo stop loss TP, ya déjelo. Genial. ¿Qué es lo que más operas tú? ¿Broker? ¿Profirm? No, fíjate que yo ahorita estoy empezando las Profirm. Yo vengo siempre cuenta real, capital privado. Y pues broker me ha ido bastante bien. Como te mencionaba, he estado trabajando últimamente bonos. Me gustaría mucho expandirme en las Profim. En este momento estoy pasando una cuenta de fondo de 100K en Funding Pips y de 25K también. Y estoy en ese proceso. Súper bien, genial. ¿Y cómo te has sentido en ese proceso? Porque siempre es una diferencia, ¿no? Sí. El capital real, tú dices, bueno, hago prop y puedo retirar hoy ya. Sí. Pero con la prop tienes que seguir unas reglas, llegar a la fase de fondeo, hacer un retiro. Eso me ha jodido, porque yo he sido muy rebelde. A mí eso es lo que me gusta de la real. Me va a entender, a mí no me gusta estar pensando en reglas así. No, déjenme quieto. Me va a entender. Pero, ¿sabes? Fíjate que me he dado cuenta a lo largo del tiempo que es una oportunidad que no he aprovechado. Claro. Porque es una realidad que no es la misma escalabilidad que tienes con una cuenta real que con una prop firm. Y pues por eso estoy empezando a dar los pasos. Personalmente creo que es puro ego. O sea, es puro ego el tú no tener la capacidad de adaptarte a algo que funciona. Claro. O haces lo que quieres tu ego, te alineas al dinero. Y si el dinero está allí, pues
pues haz lo que tienes que hacer y ya deja tantas narrativas mentales. Y eso es lo que he estado trabajando últimamente. Genial, qué sincero eres, ¿no? Qué transparente en eso. Me gusta que, bueno, recién estoy empezando, quiero impresionar a nadie, simplemente lo estoy probando y en el momento, ¿cómo vas a cuenta? ¿Bien o bro, la empecé en diciembre y, ¿sabes? Empecé directamente con una 100K. Directamente con una 100K y yo dije, bueno, 0.5, una operación al día. Esa es mi gestión de riesgo. Sí. Una operación al día y en cuenta de Profit, lo que me gusta en gestión de riesgo es siempre tener de 20 a 25 tiros, que se puede dar de 4 a 5% si hablamos en cuenta real, si es en Profit, dependiendo del drawdown. Un 10% de drawdown, 0.5, 20 tiros. Ese es el drawdown que requiere mi ritmo estadístico para estar en paz y saber que solamente es cuestión de tiempo. Desde que empecé, brother, he estado en drawdown. Empecé a ganar, bajar, ganar, ganar, bajar, bajar. Y pues ahorita creo que la tengo como en un -2, la verdad. La tengo como -2, ya llevo como 2-3 mesecitos y la he dejado. Estoy ahí dejándola, observándome internamente, porque personalmente yo digo, bueno, estoy haciendo plata en real y no estoy haciendo plata en Profit, aunque la estadística es la misma. Claro. Y ahí es donde empiezo a autocuestionarme las creencias que uno tiene. Me he dado cuenta que he estado muy bloqueado con las Profit porque le he tenido miedo a mucho. Y el broker es como más tranqui. De pronto entonces, con los brokers no manejas tanto capital a la vez, de pronto. Sí. Y me di cuenta que le tenía miedo mucho. Y he estado haciendo, entonces yo creo que cuando tú tienes una gestión de riesgo, tú puedes hacerlo desde el miedo, con creencias limitantes, pero no le va a pasar nada a la cuenta. Me va a entender si lo cumples. Y yo creo que cuando tú tienes esa gestión de riesgo, puedes permitirte vivir el proceso de autoconocerte y elevar tus creencias sin estar quemando plata, perdiendo dinero, y que en su tiempo correcto se vaya dando. Personalmente, lo que más me ha enseñado yo he quemado en mi proceso por ahí 25 cuentas. Yo lo que sé es quemar cuentas. Bueno, sabía. A mí me quedó la experiencia, pero ya no me gusta hacerlo. ¿Cuántos se sienten identificados? Sí, hacen la mano. Está todo el mundo. Ahí con el pie. Y he quemado como 20 cuentas de $100, como 4 cuentas de $1000 y una cuenta de $5000, todas en real. Y aprendí mucho eso, la paciencia. O sea, esto no se trata de velocidad, esto se trata de sostener el ritmo y de cuidar el capital. Y cuando tú partes de un principio de gestión de riesgo y una ventaja estadística, puede que por una mala racha emocional pues tengas drawdown, pero no vas a perder tu capital, y eso creo que es lo más importante para construir a largo plazo, y me estoy enfocando en eso en este momento. Genial, qué bueno eso. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales a ti? Instagram y YouTube. Instagram y YouTube, en Instagram @AlexSteven, Alex con Z, raya el piso Steven, y en YouTube como Alex con Z solo. Genial. ¿Alex qué está? Steven, ese es tu nombre. Sí, Alex Steven Taborda Oliveros. Súper bien, genial. Van a tener obviamente las redes sociales de Alex en la descripción. Tú también haces parte del proyecto de Philanthropy. Sí, digamos lo de Philanthropy. Juan fue el que creó la idea. Él llegó y me dijo, bueno, pues tengo esta idea tan, bro, a mí me encantó la idea. Yo dije, me encanta, trading para servir. Me fascina porque le da mucho propósito. Personalmente creo que en la industria del trading a veces hay mucho ego. Y incluso yo digo, verga, o sea, si comparamos quizás nuestros ingresos con otros traders, pues hay mucha diferencia, pero los que están por allá arriba uno no los ve sirviendo. Me hago entender, y yo creo que el trading para servir no se trata quizás de alguien o de quién, sino del mensaje. Me hago entender, y yo digo, qué bonito poder ser quizás la iniciativa de un movimiento que se genere en todo el trading, y que yo no creo que radique en un referente, ¿me entiendes? Sino radico en la intención de servir y pues crecer. Chévere. Hay un video particular, lo hablábamos ahorita tras bambalinas, de unos niños que tú les dices que si quieren comer helado. ¿Cómo fue esa? No, pues nosotros nos fuimos para el centro, nosotros con Juan, fui con mi novia, y bueno, o sea, nosotros empezamos a caminar, o sea, a rastrear, como decir, bueno, porque hay personas que puede que no estén, no resuenan con la energía, puede que no esté, hay personas que no resuenan con la energía, y pues personalmente somos muy de al que sentimos es al que es. Y empezamos a mirar, caminar, vamos identificando las personas que pueden ser, que nos nace poder servirles, y lo hacemos. Entonces ya pueden ser muchas iniciativas. Puede ser el hecho de comprarle la comida a un chuzo para servir al chuzo y luego repartir esa comida a las personas que estén, o puede ser directamente, pues nosotros vamos caminando un poco de niños, es que a lo bien, brother, 6 niños, y su papá, no, solo sí. La más grande tenía por ahí 7 años, y el más chiquito tenía por ahí 2.
Okay. Una cosa muy impresionante, pero ahí pues se compró helado y contentos, Felices. Sí, esa reacción. Fue muy bonito. Sí, se fue viral, ¿no? ¿Cuántas vistas tiene? Yo no ¿O no sé. tan viral? Sí. No, se fue viral otro que hizo Juancito Ok, con una señora. Ese no sé, la verdad no sé cuántos tendrá, pero pues se compartió el mensaje que es lo importante. Sí, ese fue el que me salió a mí, por eso fue que mira, hicimos el contacto. curiosamente. Me gustó muchísimo. Bueno, pues Alex, gracias por tu tiempo. Como les decía, las redes sociales de él las van a encontrar en la descripción del video. No olviden suscribirse acá atrás el trading, activen la campanita de notificaciones, compartan este episodio para que más personas puedan aprender de estrategia, aprender un poco más de eso de psicotrading que es tan importante y crecer, ¿no? Que es lo que queremos nosotros aportar con estos episodios. Así que gracias por tu tiempo. Y luego gracias a ti por la invitación. No, fue un gusto completo. Mi gente, nos vemos en un próximo episodio. Dios me los bendiga. Chao, chao. Hasta luego, bendiciones.